Ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio en relación a la exposición A Fox with a Camera, la fotografía de José María Arguedas. Mi nombre es Raúl Valdivia y soy el curador de la muestra. Y hoy día tenemos un evento muy importante, muy interesante además, con tres personas que he conocido en los últimos años y vamos a tener la oportunidad de conversar sobre la exposición y además hablar del trabajo de estas fotógrafas peruanas y también de Inti Briones. Los voy a presentar en un minuto. Eh, la idea, el formato es básicamente una conversación entre nosotros. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerles. Entonces voy a leer la biografía de las personas que tenemos hoy día. Nos acompañan Prin Rodríguez, egresada de la carrera de fotografía. Su trabajo fotográfico está vinculado a la representación de la identidad y el legado familiar, buscando narraciones experimentales y sensoriales. Prin es cofundadora del colectivo Pariacaca, ha sido seleccionada por el 6x6 Global Talent del World Press Photo, que es una institución muy importante. Forma parte del séptimo Mentor Program y ha sido seleccionada para el séptimo Masterclass en Polonia, la residencia artística de 20 fotógrafos en Bolivia, y también fue finalista del quinto Salón de Fotografía del Perú. El trabajo de Prin ha sido publicado en revistas y plataformas internacionales como The British Journal of Photography, We Present, GUP Magazine, Catch Light, The Cut, Witness, PH Museum, entre otros. También tenemos con nosotros a Pilar Pedraza, que es egresada en la carrera de fotografía. Su trabajo fotográfico está vinculado a la representación de la... Oh, estoy repitiendo. Perdón, estoy repitiendo la biografía de Prin Rodríguez. Oh, no he copiado la biografía que me enviaste, Pilar. Lo voy a hacer en un minuto. Mientras hago eso, No hay eh, problema. quiero Bueno, soy presentar a... fotógrafa. Voy a presentar a Inti Briones, quien fue elegido por la revista Variety como uno de los 10 directores de fotografía más importantes en el 2013, en especial por su trabajo en Loneliness Planet de Julia Lochter. Inti está acostumbrado a moverse de un lado a otro de muchos países y habla también portugués. A la edad de 15 años, él entró a la escuela de cine y televisión Armando Robles Godoy en Perú, y a los 20 años se mudó a Santiago de Chile para estudiar fotografía. En Chile, él conoció a directores de cine como Héctor Ríos, Ignacio Agüero, Pablo Perelman, Andrés Rax, Raúl Ruiz, entre otros. Y su proceso de aprendizaje continúa aplicando lo que ha aprendido con esta generación de directores y nuevas generaciones también, como José Luis Torres Leiva, Alejandro Fernández, Cristian Jiménez, Marcela Said, Carlos Klein, Christopher Murray y otros. Hoy en día su trabajo, su viaje continúa, su viaje de aprendizaje continúa a través de colaboraciones con directoras y directores como Julia Lopet, Walter Salles, Paula Gaitán, Felipe Hirsch, Daniela Thomas, Joanna Lombardi, entre otros. Estoy tratando de recuperar la biografía que me enviaste, Pilar. Tal vez No hay cuando te... problema. que, Igual me este, presento, soy fotógrafa, vivo en el Perú y toda mi vida he hecho fotos. Ya les contaré un poco de mi trabajo y ya está. Ok, gracias. Muy bien. Antes de empezar con el conversatorio, muy brevemente me gustaría hablar un poquito de la exhibición en sí misma.
Ok, me imagino que muchas y muchos de ustedes han visto la exhibición. Eh, voy a compartir muy brevemente con ustedes un poco el contexto en el que, en el que esta exposición se hizo. Yo vi por primera vez las fotos de esta exhibición en Lima, cuando estuve haciendo mi trabajo de doctorado hace unos 4 años ya. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estuve por Lima en aquellos años fue una exposición que se hizo en la Casa de la Literatura Peruana y en la cual se mostraron algunas de las fotografías que José María Arguedas había hecho en la ciudad de Chimbote, allá a finales de los 60. Y esta exposición me llamó mucho la atención, en parte porque Arguedas, como sabemos, es una persona que es un observador agudo de la realidad peruana. Entonces, al ver sus fotos, para mí fue una cuestión muy importante, ¿no? Si estamos hablando de un intelectual que ha dedicado su vida al conocimiento de la realidad peruana, ¿qué nos pueden decir sus fotos acerca de esa realidad? Entonces, esa fue mi primera, digamos, mi primera impresión. Y algo que hice fue conversar con la doctora Patricia Oliart en la Universidad de Newcastle, que es donde trabajo además, la posibilidad de hacer una exhibición fotográfica, ¿no? Y fue a partir de Patricia que me contacté con Carolina Tellier y bueno, y después de ese contacto con Inti Briones, y así es como pude tener acceso a estas fotos que ya habían sido publicadas en línea anteriormente. Entonces, un poco para darles un poco de contexto, ¿no? Y bueno, en relación a la exhibición en sí misma, habían algunos retos importantes, ¿no? El principal reto es que estamos hablando de una exhibición virtual, entonces la dimensión digital era definitivamente uno de los retos, ¿no? Personalmente, a mí me interesaba crear una exposición virtual que no repitiera simplemente el espacio de la galería, ¿no? Sino que sea algo distinto. A través de de la Universidad de Newcastle conseguimos el apoyo de una estudiante de último año de Bellas Artes, quien, con la que trabajé de manera muy cercana en el diseño del website. ¿Okay? Voy a compartir el website con ustedes simplemente para mostrarlo. Esta persona con la que trabajé, su nombre es Amy Jovet. Ella había anteriormente diseñado websites para exposiciones virtuales, ¿no? Y me pareció una muy buena idea poder trabajar con ella. Eh, Aquí tenemos el website de la exposición. Algo que me interesaba era que pudiesen combinarse imágenes, texto y sonido. ¿Okay? Entonces, eso era una parte importante de la idea, ¿no? De la concepción de este website. De tal manera que podamos tener una experiencia inmersiva y multisensorial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos son unas 3 secuencias, ¿no? No hay necesariamente una cuestión lineal en términos de cómo se cuenta la historia, ¿no? Está abierto, uno puede hacer clic en cualquiera de estos dibujos, pero si hacemos clic, por ejemplo, en este dibujo, nos lleva a un video muy breve, ¿no? Que un poco introduce esta secuencia de fotos, ¿no? Los videos y los sonidos que acompañan la exhibición los seleccioné yo. Los sonidos vienen de un website que se llama Los Sonidos del Perú, que es un website que tiene estos materiales de manera abierta, disponible, sin copyright. Son grabaciones hechas por una profesional del sonido que se llama Rosa María Oliart. ¿Okay? Entonces, no sé si pueden escuchar el sonido aquí. ¿Okay? Entonces, la idea era tratar de combinar las fotos con los sonidos y texto de la novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo.
¿Ok? Entonces tenemos esa secuencia, por ejemplo. También tenemos esta otra secuencia en la cual es la historia es un poco las condiciones en las que viven estas personas que Arguedas se refiere en la novela, ¿no? Entonces nuevamente tenemos un video, ¿no? Y luego tenemos una secuencia de fotos. En este caso, es interesante porque los sonidos que acompañan estas fotos los seleccioné específicamente en base a la locación geográfica donde fueron grabados estos sonidos, de tal manera que hay una relación entre las fotos y los sonidos. Como les decía, en algunos casos he incluido texto también, texto de la novela, y lo que van a ver es que el texto está en español, pero también en inglés, ¿ok? Entonces hemos incluido la traducción también de la novela en la exposición, ¿no? Y luego tenemos esta tercera secuencia, ¿no? En la cual básicamente nos concentramos en aquellas fotos que son más fotos de la actividad de pesca, ¿no? En Chimbote. Okay. Nuevamente tenemos un sonido grabado en una parte del Perú muy cercana a Chimbote. Okay. En ese sentido tuve bastante suerte de encontrar material que fuese, digamos, relevante, ¿no? No solo en términos de simbólica también. Muy bien. Un punto importante en la exposición fue la selección y la organización de fotos, ¿no? Que es algo que podemos conversar más adelante. Y lo otro es que la idea de esta exposición era también que sea un espacio generador de nuevas, ¿ok? Entonces, mi intención con este website es promover nuevas ideas, ¿no? Promover la generación de nuevos conocimientos, ¿no? A través de la interacción con la audiencia, ¿no? Y por eso es que tenemos también una página en Facebook, ¿no? En la cual el público puede contactarnos, puede enviar tal vez sus propias imágenes que han sido provocadas por estas fotos, ¿verdad? O textos o tal vez una grabación, ¿no? Entonces, ese elemento de generación de nuevas ideas está presente aquí, ¿no? Y generación de nuevas ideas que además no tienen que ser necesariamente mediadas por la palabra, ¿no? Que es otro punto que me interesa mucho, ¿no? Generación de ideas que pueden ser mediadas por otras imágenes también, ¿ok? Hoy en día, como les comentaba, tenemos a tres invitados especiales, así que vamos a pasar a la conversación. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles a Pilar, a Prim y a Inti. Y bueno, entre nosotros vamos a conversar y al final vamos a tener tiempo para tener preguntas del público también. ¿Ok? Entonces, me gustaría empezar con una pregunta para Inti. Inti, ¿podrías contarnos sobre tu relación con estas fotos? ¿Cómo llegan a ti y de qué manera han sido diseminadas hasta ahora? ¿Existen algunas fotos hechas por José María que no hayan sido publicadas, tal vez? ¿Puedes decirnos, podrías tal vez contarnos o contarnos un poco sobre la relación de José María con la cámara? Eh, Gracias. Bueno, las fotos llegaron un poco por causalidad, porque después de muchos movimientos que tuvimos en la familia, mi hermana Carolina las conservó en una cajita de cartón y las preservó lo mejor que pudo, ¿no? En uno de esos tantos viajes de idas y venidas, ella consideró que como yo me dedicaba al cine y a la fotografía y etcétera, etcétera, podía cuidar de ellas y darles como una preocupación más enfocada. Ujú. Y bueno, más o menos así fue. Y para el año en que se cumplían los 100 años del nacimiento de José María, en unas conversaciones con
el creador de la revista, ¿cómo se llamaba? La literatura. Es la revista chilena, ¿verdad? La revista chilena de literatura. Sí. Exactamente, la revista chilena de literatura. Él me decía que le parecía un escándalo que ese año no sea el año en Perú de José María Arguedas, ya que se cumplían 100 años de su nacimiento. Ujú. El contexto político no era muy apropiado porque a Alan García no le gustaba, no, él tiene una oposición a todo lo que, bueno, tenía una oposición a lo que era representativo de las culturas originarias, y no las entendía muy bien, no entiende, nunca llegó a entender muy bien qué Ujú. era todo esto. Entonces no era posible. Y este amigo entonces, como un acto de reconocimiento, me pidió que, porque él se enteró que yo tenía unas fotos, entonces me pidió que escaneara algunas para poder publicarlas y para hacer una edición especial de José María Arguedas en la web de la revista chilena de literatura. Ujú. Y eso luego generó que en la Casa de la Cultura también pidieran esas fotos y tú te encontraras luego con las fotos Ujú. y así de alguna manera u otra empezó a revitalizarse como esta faceta poco conocida de José María Ujú. como en relación a la fotografía, ¿no? Totalmente. Que además me parece súper interesante porque esta palabra que has utilizado, revitalizante, ¿no? Porque cuando yo fui a Perú, cuando vi esas fotos en la Casa de Literatura, Arguedas estaba no solamente ahí, estaba en todos lados. Yo lo veía visualmente, aparecía por todos lados. Había murales, habían de todo. De hecho, cuando voy a Perú, usualmente me quedo en Lima solamente unos días y luego viajo a distintas partes, y me llamaba la atención los murales que habían en las escuelas, ¿no? ¿Okay? Que tenían la figura de José María Arguedas o de Mariátegui, ¿no? O de Tupac Amaru también, ¿no? Y Micaela Bastidas. Y cuando yo preguntaba, ¿cuándo se han hecho estos murales? Me decían, esto se ha pintado hace unos 2 años, hace unos 3, o sea, no hace mucho tiempo, ¿sabes? Y yo sentía que algo se estaba cocinando, ¿no? Había un hervor ahí en la sociedad peruana, ¿no? Y algo estaba pasando. Y esto me lleva a una pregunta para Prim, ¿no? Prim, Arguedas es una persona que tiene una influencia muy fuerte digamos, escritores, escritoras, académicos, artistas, activistas, ¿no? No solamente a nivel del trabajo que hacen estas personas, pero también a nivel personal. ¿Cuál es la influencia de José María y sus obras en ti como persona y en particular en tu trabajo artístico, fotográfico? Bueno, hola a todos y todas. Estaba justo pensando en esa pregunta y también en lo que acabas de decir, que es cómo José María está vivo en diferentes ámbitos, ¿no? Justo en mi último viaje, también en Cusco, me di cuenta, o sea, que es algo que ya sentía en Lima, pero que aparte de estar presente el trabajo de José María desde los ámbitos intelectuales, artísticos, culturales, en el teatro, en la música, está vivo como en la vida de las personas, ¿no? O sea, como que han llegado a interiorizarlo o a conectarse con su trabajo como desde un ámbito sentimental, ¿no? Valorando como la entrega de su trabajo, la visión, la mirada que él construye, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que me conmueve un montón de él, ¿no? O sea, la capacidad de poner la sensibilidad encima de quizás como lo que vemos más como metodológico en los trabajos relacionados a las ciencias sociales o a las miradas que tienden a ser más académicas y a veces como que se divorcian un poco de la sensibilidad, que es Ujú. quizás también algo que nos pide a veces nuestras relaciones en esta sociedad, en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Ujú. Y Ujú. por otro lado,
pues para mí también es importante desde el quechua, que se conecta también con un poco con la historia de mi familia. Mis abuelos son de Ancash, de Chavini, de Piscobamba, entonces ellos, como un proceso que vivieron muchas familias, migraron hacia la costa, ¿no? Hacia Pativilca en este caso, que en verdad está muy cerca a Chimbote también, ¿no? Entonces ellos hicieron este viaje como en los años 30, 40, entonces, bueno, pasó lo que les pasó a muchas familias, que mis abuelos hablaban quechua, mis padres hablaban ya muy poco, no entendían, y nosotros pues crecimos pues bastante huérfanos de ese vínculo, ¿no? Entonces, luego ya como un proceso personal mío, pues sentía como la necesidad de aprender, ¿no? De aprender el idioma, y pues me reencuentro con la obra de José María de otra manera, ¿no? Entonces como que tratando de leer Catata o encontrándome con el manuscrito de Guarochirí también. Entonces, para mí eso es, o sea, como hablamos también esa vez con Pilar y contigo, la idea de los puentes, ¿no? O sea, que gente, amigos o personas con las que comparto sienten esa cercanía a él como un mediador, ¿no? Como un mediador de tiempos, como un mediador de espacios también. Ujú. Eso. Qué interesante esto que has mencionado de Arguedas como un mediador de tiempos y de espacios, ¿no? Pilar, me gustaría hacerte la misma pregunta que le he hecho a Prim. Em, ¿Cuál es la influencia de José María y sus obras en ti como persona y en particular en tu trabajo artístico, fotográfico? No, yo cuando estuve pensando en la pregunta que nos haces, creo que José María Arguedas se adelanta a su tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice en este canto himno, dice, al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo, ¿no? Y yo veo hoy en día en estas marchas donde los jóvenes, ¿no? Que son hijos de padres de distintas regiones del Perú, cómo ellos están movilizándonos y en mi caso replanteándonos la mirada, ¿no? O sea, poniéndole el enfoque a como decimos, a esa transmisión que no puede ser cortada, como decimos con Prim, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser un canal de mirarlos a ellos. Entonces, bueno, de hecho a mí José María me conmueve muchísimo porque soy una fotógrafa que ha recorrido mucho las fiestas tradicionales peruanas. De hecho, creo que tengo una ligera conexión con él en el sentido de que yo como Arguedas vengo de un mundo cultural occidental, pero que desde mi niñez he sido alimentada por la cultura andina a través de las circunstancias vital de haber sido criada por una mujer del Ande, ¿no? Tengo una relación sensible, como dice Prino, es una relación sensible con el Ande que a mí me ha conmovido toda la vida, me ha conectado. Entonces, yo creo que mi relación con Arguedas, en el sentido de la extracción de la imagen, que es un tema que creo que Raúl y a mí nos tiene muy motivados, el hecho de cómo mi mirada cambia cuando voy, recojo y obtengo. Y después digo, ¿y qué hago con esto? ¿Quién está hablando? ¿Yo estoy mirando o yo estoy interpretando? Como me generó un vuelco. Entonces, yo como fotógrafa que llega a admirar las fiestas, me urge, ¿no? Contar esas historias, pero debo ser fiel a los relatos de estas historias, ¿no? Tengo que investigar. Cuando entro a las fiestas, tengo que danzar en armonía con los sucesos. No puedo invadir. Creo que mi mirada hacia esta riqueza cultural que nos invade, ¿no? Llena de símbolos, de ritos, de mitos, que para mí es un mundo nuevo. Yo entro, siento que mi mirada cambió mucho hacia el respeto y la fidelidad de lo que se cuenta. Yo soy como un canal que transmito, ¿no? Toda mi vida, yo casi me he concentrado mucho en Paucartambo, en la fiesta de la Virgen del Carmen, que es una fiesta fascinante, un sincretismo increíble, ¿no? Entre
prehispánicos y el encuentro, ¿no? Entonces, yo creo que he aprendido y me he atrevido a entrar a esta fiesta y pedir una conexión directa con los personajes. Me he entrevistado con el rey Chunchu, con el alcalde de Los Collas, y cada vez que me invitan a exponer la obra de esta fiesta, sobre todo la Noche del Fuego, tengo la necesidad de poner su voz, la voz de los protagonistas. Entonces así yo me convierto en un puente. No soy digamos, una culturada en el otro sentido, en el sentido de que yo digo, mira, yo entiendo todo esto. No entiendo nada. Me maravillo y mi rol es no extraer, sino intentar recoger, compartir y sobre todo devolver. Lo que yo hago mucho es devuelvo a Paucartambo. He donado la colección de la obra. Como les contaba, hemos hecho este libro donde habla el rey Chunchu. Nosotros entrevistamos, recogemos y compartimos, pero no con nuestra voz, sino con su voz. Entonces creo que eso sí, José María nos los puso bien clarito, ¿no? Que tengamos cuidado con esto de estar extrayendo, ¿no? Entonces, totalmente. Súper interesante nuevamente el punto sobre José María como un puente, ¿no? Y hasta qué punto esa conexión que él tiene, ¿no? Es algo que también está presente en el trabajo de ustedes. El punto que menciona sobre la cuestión extractiva, que es interesante la metáfora, porque además en el contexto de la novela y de las fotos está la cuestión extractiva también, ¿no? De los peces, de la anchoveta, por ejemplo, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta para Inti que quiero hacerle, pero antes de pasar a esa pregunta, y quisiera recordarle a la audiencia que vamos a mostrar el trabajo de Prin y de Pilar y de Inti en unos minutos. Antes de pasar a esa pregunta que tengo para Inti, quisiera saber si ustedes, Prin, Inti, Pilar, tienen algo que quieran preguntarse entre ustedes, algo que quisieran decirse entre ustedes, digamos, algo. y cómo a mí de ahí me inquieta mucho el cómo no embellecer lo que ya es bello, ¿no? O sea, no agregarle es como lo fiel, a mí me raya mucho eso. Bueno, a mí me parece también que o sea, la metáfora del puente es muy abierta, ¿no? Porque, o sea, en mi caso también la idea como que la imagen en sí guarda capas, diferentes capas, desde lo poético, lo consciente o lo inconsciente, en el caso de que hablamos como de fotos. Me parece muy interesante y que, por ejemplo, lo encuentro también en la vitalidad de los mitos, ¿no? Entonces, como que siento que la interpretación bueno, de la obra de Arguedas o la interpretación que nos pueden dar los mitos es muy abierta, ¿no? Y podemos como que abrirnos hacia la aceptación y el júbilo de la subjetividad por la subjetividad, o quizás como Pilar pues nos menciona que ella pues ve las cosas más como ser un mediador de algo más tangible, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que... Está bien, Juan, te felicito. Pero Perdón. dime cuándo vienes y cuándo tendrías el tiempo para... Creo que alguien tiene su micrófono abierto. ¿Puedo pedir a quien tenga su micrófono abierto que por favor lo ponga en mute, en silencio? No sé quién lo tiene. Gracias. Inti, ¿hay algo? Tengo una pregunta para ti que un poco se relaciona con lo que estamos conversando, pero no sé si hay algo que quisieras añadir a lo que estamos discutiendo ahora. No, yo continuaría porque me gusta escuchar al principio, Okay. tomar atención, con mucha atención. Muy bien. Son cosas, o sea, me parece muy interesante el saber de qué manera José María nos ha influenciado, ¿no? Totalmente. Inti, tu relación con José María tiene un contexto familiar importante, rodeado de anécdotas, memorias, ¿no?
Cuando ves las fotos de Chimbote, ¿cómo te imaginas a José María? ¿Qué crees que está buscando en términos visuales? ¿Está simplemente haciendo un registro visual de la zona y sus habitantes o hay algo más en estas fotos que quizás esté reflejando un aspecto más íntimo y personal de José María? Bueno, para mí en las fotos está ese misterio. Es como cuando abrí la caja, eh, me, s- me sentí más cerca, sentí que descubría una serie de elementos que están conectados con mi historia o no mi historia, ¿no? Porque hay una conexión familiar ahí. Como te contaba antes, de alguna manera u otra, José María empujó la posibilidad de que yo existiera. Entonces hay una relación como un poco de deuda, de paternidad, este, y de misterio también, porque en mi familia se mantuvo un cierto como eh, no es un secreto porque no habían secretos, pero era una discreción. Entonces, yo conocí más a José María por su obra y no por la parte familiar. Sin embargo, él estaba muy presente. Entonces, encontrarse con este cofre eh, era encontrarse con un lado de José María que era un hallazgo increíble, ¿no? Y además que existiera una conexión tan grande con la imagen. Al principio, cuando vi las fotos, dije, bueno, él estaba registrando visualmente algo para su obra literaria, ¿no? Y primero lo vi como una memoria para poder escribir. Pero mientras más veo las fotos, más me encuentro con alguien que está fotografiando. O sea, que no está haciendo solo memoria, no está solo registrando como haciendo registro de un audio y para recordar después, sino ahí empecé a darme cuenta que había una mirada, ¿no? Una mirada. Hoy día se habla del audiovisual antropológico, ¿no? Eh, Él estaba haciendo una cosa visual antropológica y también estaba fotografiando, estaba estableciendo una relación de distancias, ¿no? Este, él no era invasivo al tomar las fotos, las tomaba con mucha delicadeza y se nota que antes conversaba con las personas a las que les iba a tomar las fotos si están cerca. Eran personas con las que él se conectó. Un poco como lo hacía el fotógrafo Larraín, ¿no? El chileno Sí, Larraín, Sergio claro. Larraín. Sergio primero conversaba con las personas y luego lo fotografiaba, ¿no? Y tú sientes eso también en las fotos de José María. Entonces, ha sido un proceso también de ir descubriendo a ese José María fotógrafo que evidentemente no tenía una relación esteticista con la fotografía, pero sí tenía una relación de alguna manera u otra, como decía Pilar, que conversaba con sus alumnos, eh, de escribir con la luz, ¿no? Sí, efectivamente, él estaba guardando símbolos que también efectivamente son importantísimos y que están en su obra, ¿no? En su libro, y que son importantísimos registros para su libro, pero también en sí mismas son piezas que él construía como piezas visuales, ¿no? Si uno le echa un vistazo a la página, las primeras fotos que tú pusiste y que las ordenaste muy bonito, eh, 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 muy bonito por eso, porque tú tienes retratos, tienes personas retratadas, y esas personas retratadas se siente
claramente que no son desconocidas para él, ¿no? Hay una relación. Y yo creo que en la fotografía, efectivamente, en la fotografía tiene que haber una relación entre quien fotografía y lo que fotografías. Tiene que haber niveles de identificación, de afectividad, de representación, de empatía, ¿no? Y eso está en todas las fotos, en las que él toma con mucha distancia y en las que se acerca a los individuos y a los personajes, ¿no? Entonces, abrir esa caja ha sido abrir también una forma de ver, ¿no? Un universo fotográfico de alguien del que no nos habíamos imaginado que podríamos esperar que sea también un fotógrafo. O sea, pero, y no un fotógrafo porque quisiera ser un fotógrafo, sino que es un fotógrafo porque tiene curiosidad por lo humano, ¿no? Curiosidad por el contexto de lo humano, ¿no? Y cómo esta humanidad se relaciona con ese contexto que también es construido por esa misma humanidad, ¿no? Chimbote no puede ser tan representativo de eso, y el libro El zorro de arriba y El zorro de abajo no puede ser tan representativo de eso también, ¿no? Las fotos conversan y una no está totalmente al servicio de la otra obra, ¿no? Son dos obras que realmente pueden ser independientes en sí mismas, pero que conversan mucho porque son motivadas por la misma curiosidad, por la misma necesidad de registrar cosas para poder procesarlas él mismo también, ¿no? Que creo Totalmente. que es lo que nos pasa a los fotógrafos. Totalmente, ¿no? Y es interesante lo que mencionas, esto de la conversación, ¿no? Porque, perdón, una de las cosas que también intentaba hacer con la exposición es tener esta conversación, ¿no? Entre las imágenes y parte de algunos pasajes de la novela también, ¿no? Pilar, Prim, Inti nos acaba de decir varias cosas aquí que son súper interesantes. ¿Quisieran ustedes comentar o hacer algunas preguntas? A mí yo estoy totalmente de acuerdo con Inti porque justo, bueno, me gustaría compartir fotos, pero no sé si Print tiene algo que decir antes, pero por ejemplo, esta foto que para mí a mí me cuestiona mucho esta propia imagen que yo hice, ¿no? ¿Qué pasa? En este momento es el rey chunchu, ¿no? O sea, el Perú también tiene un rey, ¿sabes? Que es el rey de los chunchus, ¿no? Que él pelea por la custodia de la Virgen, o sea, es muy interesante la historia. ¿Qué significa? Él está ahí postrado, ¿ante quién? Ante la Virgen. O sea, aquí está el rey, aquí está la Virgen. ¿Y quién está en medio? Yo con mi cámara, ¿me entiendes? Entonces, cuando entras a esta fiesta, a estos rituales, cuando entras en una comunidad, tú prestas la conciencia de que tú eres alguien que está invadiendo un momento, un instante, una cotidianidad. ¿No? Entonces, esta foto a mí, yo siempre quiero estar lo más cerca posible. Mi interés como fotógrafa es captar el instante, entrar en la narrativa, pero tener eso en cuenta, a lo mejor puedo compartir la pantalla, mis fotos de una vez. Sí, sí, claro, sí, está habilitado. A ver, entonces, por ejemplo, el hecho de, voy a compartir mejor una web que tengo, que está aquí. Entonces, cuando entro a esta fiesta, que ya de por sí es una fiesta muy rica simbólicamente, ¿no? Llena de acción, de personajes, de color de danza, los trajes hablan, las máscaras hablan, las acciones hablan. Entonces, como yo entro, pero sabiendo que ellos están en pleno ritual y que yo estoy metida lo mejor, lo más cerca, lo mejor para mí, me agacho, pero que estoy debajo de ellos, que ellos cuando salten yo voy a estar ahí abajo y van a caer encima, estoy mortificando, ¿no? Entonces, replantear, ¿para qué? ¿Para qué entrar a esta fiesta y captar, ¿no?
quién sabe, para dar a conocer esta cultura maravillosa que habita, ¿no?, entre nosotros, que somos un país tan pluricultural. Esta para mí es una acción muy conmovedora, ¿no? Como este pueblo que es tranquilo durante todo el año, 5 días en el mes de julio, altera totalmente su paz habitual y se rinde a esta fiesta llena de personajes, ¿no? El pueblo lo espera. Entonces, para mí, esto que ha comentado Inti, del respeto, de saber cuál es tu posición como fotógrafo y como extractor de imágenes, y no debo yo de pensar, esto es así, sino tengo que saber cómo es, según el relato de ellos. Entonces, mi manera de actuar en relación a las imágenes que capto es que siempre que entrego el trabajo, comparto la voz de ellos, ¿no? Por ejemplo, una parte de nosotros es la llama, nos dice el alcalde Coya, ¿no? Y dices, ¿por qué la llama? Entonces, a investigar por qué parte de ellos es la llama, porque vienen del Collasuyo, porque vienen desde Puno, porque vienen a robarse a la Virgen, ¿no? Entonces vienen los relatos de la danza, de los orígenes, pero de la voz de ellos. Entrego mis imágenes, pero no dudo en que la palabra y la historia sea fiel. ¿Me entiendes? O sea, no quiero exotizar nada, que para mí esto me provoca presentar imágenes como este tipo, que son para mí maravillosas, pero que tienen toda una narrativa que no puedo dejar de conocer, entender y dar a conocer, ¿no? O sea, no puedo decir, mira que esto qué lindo, qué emplumado, qué belleza, pero digo, esto es un ritual sagrado. Entonces sí, comparto esa idea de que yo tengo que ser consciente de quién soy y cuál es mi posición frente a estos hechos, ¿no? Interesante, interesante, Pilar, gracias. Y vamos a ver más ejemplos de tu trabajo, más fotos de tu trabajo. Prin, me gustaría hacerte una pregunta. Digamos lo que Inti y Pilar han conversado me lleva a este tema de fotografiar al Perú. ¿Qué significa fotografiar al Perú? En especial en relación al tema de identidad nacional y la construcción de nuevas identidades también, ¿no? Yo estuve leyendo una entrevista que te hicieron para el British Journal of Photography a propósito de tu serie Los Hijos de Pariacaca. En la entrevista tú mencionas que para ti los hijos de Pariacaca son, voy a traducir, las personas jóvenes del Perú contemporáneo que habitan las ciudades y que no están, relacionados de una manera idílica con la naturaleza del pasado, ¿no? Estas son personas que buscan, estos son gente jóvenes que buscan una identidad. Muchos de ellos y ellas son los hijos e hijas nietos y nietas de las personas que han migrado a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, en esta entrevista tú hablas de esos procesos de migración, lo que significa este proceso de migración en términos de construcción de identidades, que además es un tema que está presente en las fotografías de Chimbote, ¿no? ¿Qué significa migrar hacia Chimbote, ¿no? Es otro de los temas que me interesaba mucho explorar en la exposición. ¿Qué relación encuentras tú, Prin, entre las fotos en tu serie Los Hijos de Pariacaca y las de José María en Chimbote? ¿Qué significa para ti fotografiar el Perú? Mire, me gustaría como compartirles de repente un poquito de mi trabajo para Sí, luego regresar un poco a la pregunta. A ver, voy a totalmente. Ujú. compartir pantalla. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ujú. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo quería compartirles un poco mi trabajo en la serie de la que habla Raúl, que se llama Los Hijos de Pariacaca. Quizás
algunos han escuchado que acerca del Apu Pariacaca. El Apu Pariacaca está geográficamente cerca entre Lima y Junín, en la Sierra Central. Y bueno, eh, a través de, o sea, yo llegué como más hacia su figura a través del manuscrito de Huarochirí, o bueno, en el caso de Arguedas, que lo titula Dioses y Hombres de Huarochirí. Y pues para mí leer este texto fue increíble, porque pues yo había escuchado como los mitos que contaban mis abuelos cuando era niña, entonces eso había alimentado en mí como la idea de la no linealidad de las cosas, ¿no? De las historias, de que hay otras maneras de preservar la memoria, o de transmitir mensajes, de transmitir imágenes, de transmitir sensaciones. Y cuando leí esto, pues eso fue un punto de partida, ¿no? Para un encuentro con interrogantes que yo tenía, quizás aún tengo, y que lo que les ha leído Raúl era un poco de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo plasmar? O sea, yo partiendo, tratando de partir conscientemente desde un punto subjetivo, y creyendo que igual ese es lo que mi trabajo es, un punto de vista, ¿no? Es un punto de vista personal sobre mis vivencias, sobre el territorio emocional, el territorio físico en donde vivo. Entonces, teniendo ese punto de partida, empiezo a fotografiar a mis amigos, que yo sentía que eran las personas con las que estaba compartiendo este tipo de experiencias y cuestionamientos de cómo hacemos, ¿no? Cómo transformamos cosas que nos han pasado en nuestras historias familiares, en nuestras historias más grandes, más extensas, comunitarias, para poder crear belleza, ¿no? Poder transformarlas en algo bello, en algo luminoso. Entonces, eh, para mí eso fue un punto de partida simbólico para encontrarme también con el color, con la luz, con los cuerpos de las personas que uno quiere, con la naturaleza, que yo sentía que igual está presente como en nuestra espiritualidad, pero transformada, ¿no? De diferentes maneras. Entonces voy creando estas imágenes, como buscando maneras simbólicas también de aproximarse al tiempo, ¿no? Que sigue pasando, que sigue transformándonos, pero que nos sigue también envolviendo en una búsqueda, ¿no? Unas preguntas que resuenan desde tiempos, desde hace muchos tiempos, pasando quizás por gente como Arguedas, Vallejo, Escorza, o personas que han influenciado mucho, pues, a las personas de diferentes generaciones, ¿no? Entonces, un poquito de eso. También quería enseñarles un trabajo que se llama Catatai, que es un poquito sobre, solo voy a poner unas imágenes, sobre el carnaval ayacuchano que se da en Nacho, que bueno, se da bastante antes de la pandemia, todos los años en marzo, y es un evento enorme en el que confluyen de todos los distritos, de todas las provincias de Ayacucho a bailar, ¿no? Entonces, me conmovió mucho como el poema de Arguedas, porque y me llevaba como este estado de éxtasis, o de vibración, en que la música, el quechua, el encuentro, va construyendo pues la memoria de las personas quienes las construyen en primera persona, ¿no? Porque en el carnaval se representan desde eventos históricos que han sido duros en la historia del Perú, hasta momentos jubilosos, ¿no? Entonces, por eso sentía como esa afinidad entre el título y lo que yo había sentido fotografiando el carnaval. Y también quiero compartirles un poquito de una especie de diario que tiene como un nombre provisional, que se llama Mercurio, en el que pues voy fotografiando mi desplazamiento, ¿no? Mi vida en esta especie de recolectar que tenemos a veces las personas, y las voy uniendo luego como con la expectativa solo de estar ahí, ¿no? De compartir un momento con las personas que conocemos, con los espacios que transitamos. Y
Y quería dejarles también este texto que a mí me gusta mucho del zorro de arriba y el zorro de abajo, que habla como de estos encuentros que se siguen dando, ¿no? En el tiempo, y cómo el lenguaje, pues a veces de las palabras, pues llega a un punto y luego hay otros lenguajes que trascienden, ¿no? Yo creo como un poquito eso en la naturaleza, también en las imágenes que tienen como que esa facultad o esa posibilidad en todo caso, ¿no? Y algo que vi como que hace muy poquito acá en Perú, pasó como que un zorro, una persona compró un zorrito pensando que era un perro, igual toda una historia muy triste en cuanto a la trata de los animales, pero hubo como una conexión inmediata de esta imagen del zorro con Arguedas, ¿no? Como este amor que aún se le tiene como la figura del zorro relacionado como con los mitos, con los cuentos, que se queda pues con nosotros, ¿no? Bueno, eso, y bueno, volviendo un poco a la pregunta, voy a ver, pausar esto. Ah, no, ya, listo. Nada, volviendo a la pregunta, estaba pensando y en verdad, pues yo no sé qué es fotografiar como el Perú, me parece una pregunta muy difícil, sobre todo después de lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, de violencia, acá es como que, o sea, no sé si en verdad entre todos tenemos un consenso de qué es el Perú, entonces me parece que es un proceso de construcción, ¿no? Entonces que, que deberíamos hacer juntos de alguna manera, ¿no? Entonces lo que sí he sentido es como mucho, como el cariño que se comparte con las personas que nosotros de repente fotografiamos o compartimos momentos, es que a veces queremos a la tierra, queremos a nuestros recuerdos, a nuestras familias, a cosas que no sé si se marcan solo en la palabra Perú, ¿no? O sea, me parece como muy complejo de definir y eso, ¿no? Súper interesante, gracias, Prin, y gracias por mostrarnos tu trabajo también, hermoso. Inti, de alguna manera lo que nos acaba de decir Prin me lleva a la siguiente pregunta. Eh, Hemos visto el trabajo de Pilar, el trabajo de Prin, y quería preguntarte, tú fuiste el director de fotografía en la película Canción sin Nombre, ganadora de múltiples premios a nivel internacional. ¿Podrías tal vez comentarnos de qué manera tu relación con la obra de José María y el autor mismo a través de tus lazos familiares influye en tu creación de imágenes y tu lenguaje visual en general? Wow, Wow, complejísimo. es una pregunta. No es simple, no es simple. Claro, daría para irse a un lugar a tomar unos tés y sentarse a conversar largamente sobre la vida. Mm, Porque en realidad, claro, como contaba al principio, ¿no? Encontrarse con las fotos de José María es descubrir que hay una relación muy grande y que él tiene una influencia fuertísima en muchos planos de la vida, ¿no? Familiares, eh, este, eh, a través de su obra y también de las consecuencias de su obra, ¿no? Porque uno también se va topando con personas que tienen una relación afectiva con un José María Arguedas, a quien conocieron. Ahora por ejemplo, me encontré con Alfredo Pita, que es escritor y que me contó cosas sobre cómo José María a nivel de su obra y a nivel personal también tuvieron una como influencia, consecuencias, ¿no? Como el encuentro con él fueron consecuencias. Yo no tuve la oportunidad de encontrarme con él, pero sí me encuentro todos los días con él, ¿no? Cuando voy a Perú, pues como contabas tú, ¿no? Están la,
las imágenes de José María, uno puede escuchar hip hop con José María resampleado, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, es imposible no reconocer la influencia de José María, ¿no? Canción sin nombre, evidentemente tiene una influencia de José María, de César Vallejo, de Béla Tarr, de muchas personas, pero José María está extremadamente presente, porque José María nos hace muy conscientes de la necesidad de saber que siendo hijos de los colonos y hijos de los quechuas, hijos de los aymaras, hijos de los mochicas, porque nosotros, o sea, ese Perú del que habla Prin es justamente un Perú que es fácil desconocer y que nos cuesta reconocer y con el que nos cuesta reconectarnos, porque es un Perú muy mestizo, muy mezclado, ¿no? Y de alguna manera u otra, José María nos hace todo el tiempo evidente eso, ¿no? Nos hace evidente que como no importa lo que hagamos, trato de hacer películas o fotografiamos o etcétera, etcétera, pero de alguna manera u otra estamos buscando reconectarnos, ¿no? Hay una cosa religiosa que es muy bonita. Yo supe recién hace poco que religión en realidad no tiene que ver con los dogmas. Religión es reconectar, es ¿no? Relinkear, hacer revincularnos. ¿Con qué? Con el contexto en el que, en el que nos desarrollamos, con el contexto en el que hemos nacido, y de alguna manera u otra, cuando hacemos representaciones o cuando tratamos de capturar algo, porque por ejemplo las fotos de Pring son fotos que traen mucho de Pring, de ese mundo interior, ¿no? Que quiere manifestarse, que quiere expresarse y que está buscando identificarse también en lo que está fotografiando, ¿no? Del mismo modo, Pilar tiene preguntas y cuestionamientos, ¿no? Muestra su libro y dice, bueno, pero yo estaba entre medio de eso, ¿no? Sí, estamos entre medio de todo eso. José María estaba entre medio de todo eso, pero tuvo la fortaleza y el coraje de decir, yo soy esto, ¿no? Y no me avergüenzo de esto, al contrario, ¿no? Yo soy esto y eso es lo que me da valor, eso es lo que nos da valor, ¿no? Y yo creo que de alguna manera u otra, José María nos da a todos nosotros la posibilidad de fortalecer el identificarnos en este mestizaje, ¿no? Porque no hay purezas, ¿no? Incluso en el universo quechua hay muchos quechuas que se han ido mezclando entre sí, y los aymaras también, y también hay quechuas con aymaras y de gente del norte, y somos mixtos, ¿no? Pero eso es justamente lo que nos da también la posibilidad de reconocernos y de entonces iniciar un proceso empático desde el primer paso, que es el principio empático con nosotros mismos y no avergonzarnos de nosotros mismos, y posteriormente no avergonzarnos de la sociedad que nosotros nos componemos, ¿no? Y de la sociedad de la que nosotros somos responsables, ¿no? A mí me parece que esa es una influencia poderosísima. Y entonces, por ejemplo, en Canción Sin Nombre, eso está muy presente, ¿no? Está muy presente esa responsabilidad con la que nosotros sentimos que tenemos que abordar nuestro mestizaje, ¿no? O sea, yo viví en Huancayo hasta los 7 años, ¿no? Entonces hay una parte de los Andes que está ya en mi formación, ¿no? Mis moléculas aprendieron sobre los Andes, ¿no? Pero también mis abuelos mi abuela era mochica, de ascendencia mochica. Entonces en mis moléculas hay eso también,
¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera u otra, por suerte, hemos tenido la posibilidad de que alguien como José María, que tenía una lucidez y también el coraje de escribir todo eso, porque eso es como desnudarse, ¿no? Cada vez que tú haces una obra, te estás desnudando, ¿no? A mí me costó mucho entender eso. Parece que yo tenía una cosa más, me desnudaba y no sabía que me estaba desnudando. Pero sí después tenía sueños de que estaba caminando en la calle y que estaba sin ropa y que tenía que hacer como que no estaba pasando nada, que yo no me daba cuenta que estaba flotando. Yo creo que eso pasa con el proceso artístico, ¿no? Prin tiene, o sea, fotografía a sus amigos desnudos. Eso es porque ella de alguna manera u otra está buscando qué pasa con su desnudez, ¿no? ¿Qué pasa con esto de vivir en una sociedad en la que nos sentimos enfrentados a la exposición, ¿no? A la exposición y a cuestionarnos constantemente cómo nosotros estamos insertados en ese espacio, ¿no? La relación espacio-ser humano, ¿no? Pero es difícil vernos solo a nosotros mismos porque nosotros estamos interconectados y entonces a través de los otros, a través de esta tela de la vida, nos podemos reconocer y ¿no? Hacer este acto religioso espiritual que es reconectarnos, ¿no? Reconectarnos con nuestro entorno. Entonces, yo siento esa influencia por ahí. No sé si fui más o menos... Traté de ser lo más conciso, pero Súper es que es muy interesante. difícil. Sí, fue una pregunta bastante amplia, pero esta es una pregunta que además lo que nos mencionas me lleva a preguntarle a Pilar este tema del reconocimiento, ¿no? Del que tú estás hablando. Estoy pensando, Pilar, en tu serie Conoe, ¿no? Que tú ya habías mencionado, ¿no? Donde tú haces fotografías la celebración, la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo, en Cusco, ¿no? Y pensaba en tu trabajo, ¿no? En este trabajo en particular, en Conoy, de qué manera es una invitación, ¿no? A poder reconocerse en esas fotos también, ¿no? Poder reconocer estos aspectos del mestizaje también de que está hablando Inti. ¿Te gustaría comentar sobre...? Gracias. Sí, sí. Total, porque al entrar a esta fiesta, yo también, como digo, he sido criada por una mujer del Ande, ¿no? Entonces tengo también ese corazón melancólico, ¿no? Y que añora, ¿no? Esos rituales. Entonces, al entrar a Paucartambo, bueno, al principio es como deslumbrante, pero luego entras en esa conexión ¿no? de sangre que no es de sangre, pero que es de vida, ¿no? Me interesa, me viene un trabajo que acabamos de hacer para el Festival Internacional del FIF de Valparaíso, que te lo comenté, que se nos propone hacer el diccionario del nuevo habitar, ¿ya? Hemos trabajado con un grupo de alumnos que se nos propone hacer un diccionario del nuevo habitar. Entonces, nos damos cuenta, como dice Inti, estamos insertados ya en un diccionario que se nos plantea como una verdad, ¿no? Entonces hemos creado nuestro diccionario que se llama Texte, donde nos empezamos tuvimos reuniones, investigaciones con lingüistas y hablamos lo que significa el diccionario. Y nos dimos cuenta de que todos, digamos, el grupo que hemos trabajado del diccionario somos peruanos, y qué fuerte la cantidad de lenguas vivas que existen en el Perú, que claro, muchas dejan un poblador, ¿no? Que mantiene esa oralidad. Hemos intentado, de los 13 participantes, que cada uno recoja palabras de sus linajes, digamos, que se usa en sus familias, pero que vienen de lenguas originarias. Y hemos creado este diccionario que ha resultado siendo maravilloso. De hecho, invitados a compartir un montón porque se siente no puedo decir ese Perú ya, pero se siente
esa unión-desunión que vivimos, ¿no? Estamos unidos, ¿no? Pero a la vez somos totalmente desunidos, ¿no? Y creo que ese trabajo texto que acabamos de presentar a mí me ha resonado significativamente en el hecho de replantearme, por ejemplo, el tema de la oralidad del diccionario, de lo impuesto, de lo que está insertado, pero que no es nuestro finalmente, ¿no? Entonces, sí, yo estoy ahí. Súper interesante eso. Tal vez en algún momento, si es que pudieses, tal vez nos podrías compartir algún link para tener acceso a esta publicación. Sí, Eh, sí. hemos llegado casi al final de nuestra conversación, pero antes de que pasemos a las preguntas del público, me gustaría invitar a Prin y a Inti y a ti, Pilar, a que tal vez entre ustedes hagan algunas preguntas o comentarios que hayan salido de esta conversación que hemos tenido. ¿Hay algo que les gustaría tal vez comentar o explorar? Sí, a mí me encanta el trabajo de Prin y siento como una conexión y a la vez que también es como el de ella nos lleva a sus imágenes, ¿no? Nos llevan a volar, a interpretar, a sentirlas de maneras originales de cada uno. Y lo que pretendo yo es entregar esa imagen y cuando la gente empieza a volar y a exotizar y así, y yo decirle, mira, esto es esta maravilla. ¿Sabes? Digamos que yo creo que hay un contraste ahí, que hay muchos trabajos en los que yo pretendo volar, mis enmascarados y personajes que creo, ¿no? Pero, por ejemplo, Las Patriotas, que es un trabajo que estamos presentando ahorita, ¿no? Donde resignificamos lo que significa ser una mujer, una patriota hoy en el Perú, vinculadas a las del Bicentenario, ¿no? Sí, digo que en Paucartambo, en el Conoy, estoy bien interesada en que se conozca realmente lo que sucede, que creo que ahí nos lleva a nuestros orígenes, de alguna manera u otra cada uno. No sé. Okay. Gracias, Pilar. Prin, Inti, ¿algo que les gustaría añadir o comentar, tal vez? Prim. A ver, a mí me ha parecido muy, muy especial escuchar como las ideas que van saliendo y me resonaba mucho lo que estaba diciendo Inti, ¿no? El hecho de lo diversos que somos y el hecho de mostrarse, ¿no? De mostrarse frágil, ¿no? La fragilidad la valentía de ser sinceros a veces o de estar o de permanecer ahí nada más. Y es algo que me parece muy valioso en general del arte y que es algo que también me conecta, me conmueve mucho el trabajo de José María, ¿no? El hecho de, de esa capacidad de entregarse, ¿no? Eso. Sí, yo comparto mucho con Prin en ese sentido. Como creo que uno de los aprendizajes como ya no solamente como alguien que lee y que trata de entender a un autor, etcétera, etcétera, sino que busca ciertas ayudas, ¿no? Algunas referencias de ayuda para poder dar pasos como en ese proceso de crear, ¿no? De los procesos creativos, de enfrentarse a la página en blanco, como dicen algunos, para entender más fácil, pero no es la página en blanco, sino que es muchas veces el tener que entrar en un proceso profundamente dialéctico con uno mismo y la relación que hay con el mundo. O sea, porque cuando uno puede mantenerse no sensible, nada es bueno ni malo, ¿no? Pero no juzgando, uno podría decir, bueno, no, en realidad, no, el mundo no me va a afectar y yo voy a ir para adelante y voy a vivir hasta que la muerte me pille, me encuentre distraído, ¿no? Y pum, listo. Y pasé como pude y llegué a este punto. Y hay otras formas también de aproximarse al mundo, pero
esas formas de aproximarse al mundo implican el cuestionamiento, implican la complejidad de alguna manera u otra de construirse constantemente a sí mismo. Y de construirse constantemente a sí mismo te hace muy frágil, pero a la vez requiere de mucho coraje, ¿no? Y de alguna manera u otra, sobre todo leyendo la parte del diario de José María, uno dice, o sea, solo recordarlo se me eriza la piel porque es alguien que está a herida abierta con el mundo, ¿no? Y lo tiene claro. Eso es lo que a mí me impresiona mucho. Tiene muy claro que el mundo le duele. Y, y ok, voy a hacerlo o sea, voy a hablar con ese mundo y voy a dialogar con ese mundo hasta que pueda, pero eso implica también que lo va a llevar a unas profundidades que, que acaban en un lugar que ni siquiera es juzgable, ¿no? En México, en la zona de, de la zona maya, cuando uno se muere, uno, la expresión es se adelanta, ¿no? Entonces, no importa cómo te mueras, la cosa es que te adelantas hacia la siguiente etapa de la existencia, ¿no? Porque la existencia no es solamente esta vida material terrenal, sino que te adelantas a otros procesos. Y entonces, en este espacio, en este presente, en esta vida, eh, la existencia para José María era ruda. Y me parece muy increíble y me parece admirable y creo que de alguna manera u otra eso me ayuda mucho a vivir a este mundo que me duele, porque veo que somos una especie que de alguna manera u otra se está condenando a la autoextinción, ¿no? Y eso, ¿cómo no te va a doler? Pero por otro lado, también está esa fuerza y ese coraje y esa energía de la esperanza de decir, bueno, mientras esté aquí y haya vida, entonces haré lo que me toque, ¿no? Hasta que ya no me toque, ¿no? Y me adelante. Eso me parece muy inspirador de José María, ¿no? Y me parece también muy inspirador de lo que veo en el espíritu de Prini y de Pilar, ¿no? Que están ahí, haciendo lo que ellas sienten que deben de hacer en este presente, sin temor a ser frágiles, ¿no? Y a exponer su fragilidad, ¿no? Y a la vez ser también tener el coraje de ir y encarar lo que haya que encarar, porque no, o sea, todos los artistas con los que yo converso están en esa circunstancia todo el tiempo, desconstruyéndose y construyéndose, y se les cae todo el castillo y se tienen que volver a parar y volver a y decir, ya, de nuevo, otra novela, ¿no? Otra película, otra, lo que sea, ¿no? O también un antropólogo, un sociólogo, también está en ese proceso, ¿no? O sea, acaba la obra, acaba el momento, qué sé yo, pero, ok, bueno, y a veces a quién le importa. Haces una película que cuesta un montón de trabajo, dinero, qué sé yo, y la ven 5 personas. Pero como decía Raúl Ruiz, lo que vale es la película, ¿no? O sea, ya que exista la película, eso es lo que vale, ¿no? Porque hubo un proceso para llegar a ese lugar, a ese momento, a ese lugar. Y leer el diario de José María me da esa fuerza, ¿no? Porque muchas veces todos nos preguntamos, bueno, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué estamos en esto? ¿Por qué no hacemos algo que nos dé una estabilidad en la vida y que no sea tanto trabajo, qué sé yo? Pero también esa es un sueño dentro de otro sueño, ¿no? Esa es una ilusión. Es un poco, José María
sufría lo que sufría porque también estaba con coraje ahí, como los mexicanos dicen, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? A mí me sobrecoge esta expresión que has dicho, que el mundo le dolía, ¿no? Esta me parece una expresión muy importante. Y es como tú bien dices, es un mundo, no solamente el mundo social, sino yo también veo en las fotos, y está en la novela también, el mundo ecológico, ¿no? También, ¿no? En muchas de las fotos hay esta, digamos, crítica a lo que está pasando en Chimbote, por ejemplo, en términos ecológicos, ¿no? La destrucción del medio ambiente, ¿no? Es muy clara en alguna de las fotos, ¿no? En varias de las fotos, ¿no? Entonces, sí, yo siento que José María está haciendo también, se está relacionando con ese mundo que le duele, no solamente en términos de no compatriotas, por ejemplo, seres humanos que están pasando por un proceso de modernización acelerada, brutal, ¿no? que destruye, ¿no? Sus vidas, ¿no? Pero además tiene esta preocupación por el medio ambiente, ¿no? Y lo otro la otra idea con la que me voy también es lo que Pilar, Prin y tú han dicho, es esta idea de seguir siendo, ¿no? Que Arguedas, ¿no? Es la vigencia de Arguedas, ¿no? En el trabajo de ustedes, que me parece sumamente interesante. Muy bien, gracias. Tenemos... Kamirajni. Exactamente, sí. Tenemos 8 minutos antes que terminemos con el conversatorio. No sé si hay alguna pregunta del público. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta sobre lo que se ha conversado? Yo quería hablar, si puede ser. Sí, Alberto, antes de que presente con Alberto, he conversado anteriormente. Me gustaría que podamos darle la oportunidad a varias personas para que puedan preguntar algo. Ok, entonces, si te puedo pedir que tal vez seas conciso, eso sería genial. Gracias. ¿Puedo hablar entonces? Sí, claro. Bueno, yo estoy hablando desde Zamora, España. José María Arguedas tuvo una beca de la UNESCO para venir de antropólogo en 1958 y estuvo en 3 localidades, en Bermillo de Sayago, en Muga de Sayago y en San Vitero. Voy a tratar de compartir pantalla porque creo que los testimonios también son importantes. Vamos a ver. Bueno, a las 3 personas que atendieron a José María Arguedas en Zamora, ¿vale? En Sayago y Aliste. Tenemos a Sabina Hernández González, que fue la posadera de Bermillo de Sayago. Es una foto sacada por Arguedas y está en el libro Las comunidades de España y del Perú. Luego tenemos a Felicidad Fadón Heras, que fue la otra posadera de Muga de Sayago. Y la última fotografía que tenemos ahí es Pedro Fernández, el tiperico de San Vitero de Aliste, que tenía una taberna que se convertía en fonda los días de mercado. Él en principio quiso comparar Bermillo de Sayago con la zona de Aliste, con San Vitero, pero allí solo pudo estar 3 días, porque probablemente no tenía las condiciones para poder estar. Siguiente diapositiva es una postal que envía Celia Bustamante a la posadera de Muga de Sayago, a Felicidad Fadón Heras. Está fechada en el 20 de diciembre de 1958 y también está ahí adjunta una tarjeta de José María Arguedas cuando era presidente del Instituto de Estudios Etnológicos. Es una postal muy cariñosa y recuerda los tiempos que vivieron en la posada de Muga como una auténtica familia. Esta fotografía la conservan los familiares de la posadera de Muga. En la actualidad, bueno, tenemos a la hija de Felicidad Fadón Heras, era Felicidad Fontanillo Fadón, que contaba con 13 años cuando estuvo Arguedas allí y hoy tiene 75 o 76 años. Y su hijo, el nieto, por tanto, de la posadera es el que conserva todo este archivo. Vemos a la posadera Felicidad Fadón, a Luis, que era un cacharrero de Videmala. El perro se llamaba Moro. Tenemos que tener en cuenta el amor de José María Arguedas por los animales.
Y la persona que está en el carro es la propia Celia Bustamante, la primera, y la segunda es la mujer de Luis el Cacharrero. Estos cacharreros convivieron con Celia y José María Arguedas allí en la posada y se dedicaban a hacer trueque y cambiaban cacharros de loza o cacharros metálicos por trapos o por trenzas de pelo de mujer en aquellos finales de la década de los 50, ¿vale? Bueno, vamos a ver, yo estoy hablando en nombre también de un equipo. Yo administro la página en Facebook José María Arguedas en Sayago y Aliste, pero detrás está una asociación llamada La Mayuela en Bermillo de Sayago y otra asociación llamada La Muda en Muga de Sayago. Y somos bastante activos en las redes, en Facebook concretamente. Tratamos de ser un puente entre España y Perú, entre Ayacucho, Apurímac, el Valle del Mantaro y Sayago y Aliste en Zamora. Y tenemos aquí que en la década de los 50 y 60 en Zamora, en la comarca de Aliste, las mujeres araban. Tenemos aquí a Miguela Fidalgo Manzanal, de San Vitero. Yo compartí esta foto que está sacada por Arguedas y está en su tesis en las comunidades de España y del Perú, la compartí en los grupos de Facebook de Aliste y resulta que Valentina Leal Lorenzo reconoció a su abuela. Hay tres hermanas, Valentina, Herminia y Miguela, como su abuela, que al año siguiente de estar Arguedas en San Vitero, emigraron con sus padres a Montevideo, a Uruguay. Y esas fotos precisamente viajaron allá a Montevideo con sus padres. Vale. Tenemos ahí a la Alberto, misma mujer. Sí. Me preguntaba si tal vez, porque quisiéramos darle la oportunidad también a otras personas que estén en el grupo para que puedan hacer preguntas. Tal vez tú crees que podrías tal vez enviarnos un link a esta presentación que está sumamente interesante. De tal manera que... Bueno, pero sí, es que está todo en la página de Facebook. Está en la página de Facebook, ¿verdad? Excelente. Claro, claro. Pero mira, me queda una diapositiva nada más queda poquito. Y termino. Okay. Arguedas se sorprendía precisamente cuando visitó Aliste de que la gente todavía seguía vistiendo indumentaria tradicional. Tenemos ahí a la señora que estaba arando antes, vestida de típico alistano, manejando una rueca y un uso. Su marido, por tanto el abuelo de estas hermanas, está vestido con traje de pana y lleva una boina. Y luego otra señora llamada Micaela en el pueblo, pues estaba, digamos que tejiendo. Por último, y ya termino, este año 2021 hemos sido muy activos aquí en Zamora y hemos hecho varias mesas redondas con el apoyo del Museo Etnográfico de Castilla y León. Y se le han hecho sendos homenajes en Bermillo de Sayago y Muga, los días 19 en Bermillo y 20 en Muga. Aquí tenemos una fotografía de las comunidades de España y del Perú que ha servido de base para un mural que se ha realizado en la misma zona de los lavaderos municipales en Bermillo de Sayago. Por supuesto, allí en Bermillo existe un culto al libro. Arguedas pensó que estaba escribiendo para peruanos en su tesis, pero resulta que el sitio donde más se lee el libro es en Bermillo de Sayago, donde ya desde los años 70 hay un culto al libro y las personas que tienen estos primeras ediciones, además de la Universidad Nacional de San Marcos, pues lo tienen hijos y nietos de los informantes de Arguedas. Nada más. Arguedas vino a estudiar a los otros, que éramos nosotros, y hoy estudiar a Arguedas desde aquí, desde España, es una ventana que se puede transitar en las dos direcciones, para mirarnos a nosotros mismos y para miraros a vosotros mismos. Yo lo hago continuamente con gente del Perú a través de editores de la página que hay en Perú y en España. Fantástico. Muchísimas gracias, Alberto. Qué maravilla, Alberto. Totalmente. ¿no? Increíble.
Me sorprende porque esas son fotos en formato medio, son 1 por 1. Parece que sí, ¿verdad? Él trajo una cámara y libretas para apuntar. No pudo grabar ningún testimonio sonoro. Simplemente vino con una cámara y muchas libretas para apuntar. Sí. Pero como decía alguien de la Mayuela en Bermillo, en aquella época en el pueblo había como unos 900 habitantes. Y leyendo las comunidades de España y del Perú, todo lo referente a Bermillo, calculan que Arguedas habló con unas 600 personas. Wow. Wow. Increíble. Increíble. Así que eso os increíble. cuento. Gracias, gracias Alberto. Tal vez en Nada. el chat puedas poner el link de tu página en Facebook A ver, para a ver que, si. podamos... Bueno, quiero deciros también que está pendiente una reedición de las comunidades de España y del Perú, y la prologuista es la doctora Dora Sales de la Universidad Jaume I de Castellón, es una arguediana desde ya hace bastante tiempo, y en este prólogo de la edición, en la que creo que va a haber más fotografías de las que había, pues ya se habla también de los trabajos de estas asociaciones que he mencionado y de la página de Facebook de José María Gracias, Arguedas. gracias Alberto, fantástico. Un placer. Alberto, ¿crees que puedes dejar la presentación de compartir la pantalla para volver al... Sí, por Gracias, supuesto. gracias. Ahí está. Súper interesante lo que Alberto nos ha mostrado. De hecho, es algo que en algún momento también lo he conversado con Inti. Parte de mi interés en el trabajo fotográfico de Arguedas es también poder dar a conocer las fotos que hizo, ¿no? En España y en otras partes del Perú también. No sé si hay alguna pregunta del público. Ya son las 7:32 ahora, nos hemos pasado un poquito. ¿Hay algo que alguien quiera compartir o preguntar tal vez a Pilar, a Prin o a Inti? Yo lo único que quisiera decirle a Alberto es que tal vez después va a ser bueno que conversemos, porque es probable que en esa caja que encontré, o sea, que Carolina me pasó, encontré unas fotos que podrían ser fotos que tienen que ver con lo que está mostrando. Lo que me llama la atención es que esas fotos que mostraste tú son en un formato de una cámara que es más compleja que una cámara de 35 milímetros. O sea, ya hay una disposición muy específica ya de fotografía. O sea, ya es una asunción de un ejercicio fotográfico más complejo, porque trabajar en formato medio, 1 por 1, es otra cosa, mucho más, no es profesional, pero ya él está determinando que va a tomar un tipo de fotos y unas fotos especiales para ser publicadas y todas esas cosas. Entonces ya eso da cuenta de una conciencia del sentido de composición fotográfica. De hecho, la forma en que compone en el 1 por 1 es increíble. O sea, ahí habría que saber si esas fotos las hizo antes de ir a Chimbote. Sí, claro. Claro. En 1958. Era su tesis. Sí. Entonces, Las fotos están claro, hechas en 1958. eso da luces incluso para las fotos de Chimbote. Quiere decir que la forma en que él decidió encuadrar no es una forma solamente aleatoria de registro, sino que hay un instinto de lenguaje también visual. Escucha, ¿para qué, no? Inti y Sí. Raúl, estoy al habla por WhatsApp con Alfredo Pita. Le he dicho que lo has nombrado y me dijo que no ha podido entrar a la reunión. Y me dice, con Inti almorzamos el lunes y luego dimos un largo paseo por París, hablando, recuperando mundos, afectos. Qué Eso lindo. te dice. Qué genial. Muy bien. Sí, justamente lo mencioné por eso, porque fue un encontrarse con un José María que pues,
ha sido siempre muy discreto en esta relación, ¿no? Aparece discretamente y luego desaparece, ¿no? Con cada una de las personas con que él se relaciona. Alfredo me ha mandado su libro y lo he leído recientemente, y desde luego es pues muy, muy íntimo la relación que tuvieron en la casa de Los Ángeles, en Chiclacayo. Chaclacayo, eso es. Eso es. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado esta noche. Gracias especialmente a Pilar, a Prin y a Inti. Gracias no sé a ti por la invitación. Sí, gracias. Y me da ganas de saber qué cámara usaba, de mediano formato, de investigar ya. Sí. Esa es una pregunta que también, sí, toda la Cámara cuestión. tenía en mediano formato, ¿no? Qué interesante. Súper interesante. Sí, es otra forma de mirar y de Es otra forma de mirar y es otro costo. Es otro precio también, mirándolo de otro lado, es como, ¿no? Sí. Hay algo ahí Muy que que me has dejado. ¿Por qué mirar así? Hay que investigar, claro. Sí, investigar, sí, definitivamente. Hay algo que se puede revelar ahí muy bonito. Hay algo, porque también da pena que no se conozca tanto sobre las imágenes, sobre Arguedas fotógrafo, ¿no? Claro. Bueno, las comunidades de Claro. España y del Perú, yo creo que es lo que más, donde mayor cantidad de imágenes podemos ver, ¿no? Pero bueno, ahora hay que investigar también el Facebook del amigo Alberto. Dora escribió un libro sobre Arguedas y el cine. Sí. Arguedas y la relación que el cine tiene con Arguedas y que Arguedas tiene con el cine, que vale la pena leer. Y donde ya hay algunas cosas que se vislumbran. Y entonces va a ser interesante investigar un poco más sobre eso. O sea, ya que las fotos sean en formato medio y esas fotos en formato medio no están en la cajita. O sea, esos negativos y esos negativos están en alguna otra parte, ¿no? Ahí hay un trabajo interesante de búsqueda, de investigación, definitivamente. Muy bien. Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias. Estoy tratando de poner el link. A ver.